Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura. Bienvenidos a la última clase del semestre. Bueno, estuve averiguando y la situación es de que existe una comisión que va a revisar el avance de las asignaturas, ¿no? Entonces, a punto de llegar por lo menos a un 95% del total del contenido de la asignatura, es que me voy a permitir hoy en la tarde ver este tema que está dentro del programa, que se llaman métodos de proyección y regresión. Entonces, si ustedes se acuerdan, aproximadamente en 1809, ¿sí? Estaban en plena acción las guerras napoleónicas en Europa. Y uno de los asesores de Napoleón Bonaparte es el Marqués de Laplace, que lo hemos estudiado ya al inicio de este semestre, y habíamos dicho que él prácticamente es el primer investigador de operaciones de guerra, ¿no? Que era un asesor de Napoleón Bonaparte, que hacía los estudios, era un matemático, y este matemático sí, es uno de los primeros en que eh, elabora la teoría de la regresión lineal. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Espero que estén recibiendo adecuadamente el audio, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la pantalla, voy a desaparecer un momentito, ustedes podrán ver, sí, ahí en un eje de coordenadas cartesianas. Desafortunadamente se ha recorrido este eje, pero deberían estar exactamente en cada uno, se ha descompaginado, pero eso no es mayor importancia. En el eje de las abscisas se representan los años, y en el eje de las ordenadas estoy representando una demanda cualquiera, ¿no? Y estos puntitos que estamos viendo acá, esos puntitos representan, ¿sí?, las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos que corresponden a la nube de dispersión, así se denomina. Bien, ahora veamos particularmente este punto de acá, que es que para el 2017, indiquemos, para el 2017, tiene un eje de coordenadas una coordenada en el eje Y, igual aproximadamente a 89 más o menos, ¿no? 89. Este punto del que estamos viendo en este momento, ¿sí?, al igual que el resto de los puntos que están esparcidos en esa nube de dispersión, ¿sí?, que son puntos de los datos con información bimodal, es decir, tanto en el eje X como en el eje Y, que se pueden representar en el eje de coordenadas cartesianas. Entonces representan, ¿sí?, a la demanda, ¿sí?, en función del tiempo. Ya. Más o menos, ¿sí?, si hacemos un ajuste hacia ojo de buen cubero, esta línea que vemos acá, que está aproximadamente al medio de todos estos puntos que va a representar, ¿cierto? Entonces tiene una ecuación que la vamos a llamar I circunflejo igual a A más B por X, que es A es esta altura. Corresponde al segmento entre el eje de coordenadas cartesianas y el cruce en el eje de las ordenadas, ¿sí?, de esa recta que vamos a ajustar. Esa altura es A. ¿Qué es B? B, aquí está indicando concretamente, es la pendiente. Entonces sabemos ya de geometría analítica de colegio, ¿sí?, que evidentemente esta es la ecuación de una línea. Pero ahora atención, entre este punto y el nuevo ajuste que se ha realizado a esta recta que estamos representando acá, se va a denominar I sub I circunflejo, mientras que I sub I simplemente es la representación en el eje Y, ¿cierto? Y entre estas dos representaciones de las coordenadas, ¿sí?,
que representa al eje Y para este punto, y la coordenada que representa el eje, en el eje Y, pero para la recta ajustada, existe una diferencia que se llama D, que es una distancia. Muy bien, entonces con esta información, el marqués de la... Ahí tienen nuevamente, fíjense, ahí están, es la misma representación. Entonces él desarrolló el método que se denomina método de los mínimos cuadrados. Así se denomina. A ver, alguien está con el micrófono abierto, por favor. Uy, ¿quién está con el micrófono abierto? Por favor, si podrían... Ya, porque ya por fin han cerrado el micrófono, ¿sí? Bien. Entonces, el denominativo de los mínimos cuadrados significa que esta D, esta distancia, sí puedo elevar al cuadrado. Y va a ser igual a I, es decir, al eje, a la coordenada I, menos la coordenada I circunflejo, ¿cierto? Y todo eso lo elevamos al cuadrado. La distancia, esa D letra que está representada por la letra D, la elevo al cuadrado. Y esta diferencia, sí, que es D, pero ya en términos de la coordenada del eje Y, también lo elevo al cuadrado. Pero de lo que se trata es la suma total de todos los puntos que están representados en esta nube de dispersión. Entonces, si esta es la representación, entonces fíjense, ¿qué representa I circunflejo? I circunflejo está representando, si paro así circunstancialmente, es que tengo que admitir a las personas que están ingresando a la clase. Entonces, este I circunflejo es igual a esta ecuación. Entonces, la represento acá. Es A más B por X sub I. ¿De acuerdo? Y fíjense, es la misma ecuación. Ahora, esta ecuación la voy a desarrollar acá. Entonces, ¿cómo se desarrolla inicialmente? Multiplicando, porque es menos, ¿verdad? Entonces va a ser menos A menos B por X sub I. Hasta ahí no hay problema. Pero esta ecuación que acabo de encontrarla, ¿cierto? Como se llama el método de los mínimos cuadrados. Entonces voy a derivar parcialmente esta ecuación. A ver, veamos. ¿Qué dice Fer Mamani? ¿Qué es lo que dice? Adelante, te escucho. Le escucho, señor Mamani. ¿Hay algún... levantó la mano, pero nada más que eso. Continúo con la... Me están escuchando, ¿verdad? Yo quisiera un comprendido, por favor. Cuidado que no me estén escuchando y haya problemas. Antes de Sí, seguir... se escucha, ingeniero. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Sigo entonces. Yo pensé que un chat hay acá. Ya, error de dedo. Muy bien, excelente. Entonces, voy a derivar parcialmente la sumatoria de las distancias al cuadrado por la derivada de A, ¿sí? Consecuentemente va a ser 2 veces la suma, a toda la sumatoria, ¿cierto? Que es esto. Entonces, como está elevado al cuadrado menos 1, simplemente es esto. Pero como es AA, entonces la derivada de AA de menos A es menos 1. Y la ecuación B va a ser la derivada de esta sumatoria de las distancias al cuadrado respecto de la variable B. Y eso va a ser igualmente 2 por la sumatoria de todo lo que está aquí adentro, como es al cuadrado, menos 1, y queda todo esto. Pero como es B la derivada, entonces tengo que derivar aún este término, que va a ser igual a menos X. ¿Por qué? Porque B es elevado a la 1, y como estoy derivando, entonces 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, este valor se convierte en 1, por lo tanto es menos X. En ambos casos, lo que voy a hacer es igualar a 0 estas dos derivadas que están viendo acá, porque tenemos que encontrar el punto de inflexión. Por eso se llama el método de los mínimos cuadrados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿sí? Entonces,
Aquí tengo, igualo esas dos ecuaciones a 0 y empezamos a hacer algunas operaciones de tipo algebraico, tal como indicar que si estos dos que están en las dos ecuaciones, como todo es un producto, entonces pasa a dividirse 0 entre 2 es 0 y 0 entre 2 es 0. Por lo tanto, simplemente va a quedar sumatoria de i, pero tengo que multiplicar por menos, por lo tanto, menos sumatoria de i, menos por menos da más, entonces va a ser sumatoria de a, más, menos por menos da más, y es sumatoria de b por x, y es igual a 0. Y lo propio ocurre en la segunda ecuación. Es sumatoria de x por y, pero además tiene un signo negativo, porque es menos por más da menos, ¿no? En el segundo caso es sumatoria de a por x. Entonces la x está dentro de la sumatoria, por lo tanto menos por menos es más, sumatoria de a por x, más menos por menos es más sumatoria de b por x, pero como en este caso es x, por lo tanto x por x es x al cuadrado, y ahí tienen la segunda ecuación. Seguimos operando. Entonces, operando algebraicamente estas ecuaciones, tenemos el siguiente sistema. Menos sumatoria de i igual a más n por a. ¿Por qué ya no sumatoria? Porque a es una constante. La sumatoria de una constante es la misma, es n veces la misma constante, más b por sumatoria de x igual a 0. Lo propio pasa en la segunda ecuación, es menos sumatoria de x. En este caso, fíjense, como a es una constante, entonces sale de la sumatoria. Entonces va a ser a por la sumatoria de x más lo mismo ocurre acá con b. b sale fuera y es sumatoria de x al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es simplemente multiplicar por menos 1 en la primera y en la segunda ecuación y obtengo este sistema de ecuaciones que es sumatoria de i igual a n veces por a más b por sumatoria de x igual a x por la sumatoria de x por y igual a a por sumatoria de x más b por sumatoria de x al cuadrado. Estas ecuaciones son las importantes. Entonces aquí tengo un ejemplo que ahora voy a pasar a resolverlo. Inicialmente estas dos ecuaciones que estamos viendo ahí, voy a poner aquí voy a mostrarles dónde estamos acá, dónde estoy. Aquí estoy y quiero ver si vamos a poder ver por lo menos algo del pizarrón. Caso contrario voy a tener que modificar la altura. Pero lo que quiero es, si ustedes vayan haciendo lo propio, ahí está el ejercicio puesto en forma horizontal. Lo que yo voy a hacer es colocar en forma vertical x e y inicialmente, ¿cierto? Ahí ya está. Y los valores de x son 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 6, 8, 9. 6, 8, 9 y 11. Esos son los valores. Y para i son 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 6, 8, 9. Y finalmente el último, no. Estoy equivocado. Es que estoy un poquito alejado y ese es el problema. Es 1, 2, 4, 4, nuevamente acá. Es 4, 5, 5, 7. 4 se repite. 5, 7, 8. 5, 7, 8. Este es el conjunto que está definiendo, si está definiéndose en el eje de coordenadas cartesianas. Bueno, ahora sí aparezco en pleno. Voy a dejar esto y aparezco en pleno. A ver, vamos a ver cómo marchan las cosas. ¿Cómo marchan las cosas? Así se ve adecuadamente. Es un poquito medio torcido, pero no importa. Las ecuaciones dicen que la sumatoria de i es igual a n veces a más
no. Esto es P sumatoria de I es igual a N veces por A más la sumatoria de X. A ver, inicialmente I es igual a A más B por X. Así. Por tanto, sumatoria de I igual a N veces A más B. Aquí adelante tiene que ser B por sumatoria de X. Por B por sumatoria de X. Y la segunda ecuación va a ser sumatoria de X por Y igual a A por sumatoria de X más B por sumatoria de X al cuadrado. Este es el conjunto que hemos deducido, ¿sí? A partir de las... Licenciado, disculpe que lo interrumpa, no se ve la última parte. ya, un momentito, vamos a mejorar aquí. Gracias. Ahí está. Son las mismas ecuaciones que hemos deducido, por supuesto que eso les voy a enviar enseguida, ¿no? Muy bien, entonces, como esto es cierto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer, dice, es encontrar la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Aquí abajo, en la base, vamos a colocar las sumatorias. Vamos a sumar X. 1 más 3, 4, más 4, 8, más 6, 14, 22, 31, 41, 42. Ustedes también se me ayudan por favor a sumar. 3, 7, 11, 16, 23, 31. Por favor, si pueden ustedes sumar, me hacen un gran favor. Yo necesito ahora, ya tengo la sumatoria de X, tengo la sumatoria de Y, necesito la sumatoria de X por Y. La sumatoria de X por Y. Esta sumatoria de X por Y va a ser igual a 1 por 1, 1. 3 por 2 son 6, 8 por 4 son 16, 6 por 4 son 24, 8 por 5 son 40, 9 por 7 son 63 y 11 por 8 son 88. La suma de todo esto, 7, 13, 17, 20, 28. Va 2, 3, 5, 9, 15, 23, 238. ¿Qué dato más necesito? Porque no necesito ningún otro dato. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar en este sistema de ecuaciones inicialmente. Sumatoria de I. La sumatoria de I es igual a 42. ¿Qué es N? N es el número, ¿sí?, de datos que se tienen en el problema. En este caso, vamos a ver, pares de datos, por supuesto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N es igual a 7. Entonces voy a reemplazar 7 por A. 7 por A más B, que son las variables que tenemos que determinar en este caso por sumatoria de X. La sumatoria, Licenciado, disculpe, la sumatoria de I es 31, no es 42. la sumatoria de I es 31. Ajá, y lo puso usted 42. Perdón, es 31. Es 31. Igual a 7 por A más B por sumatoria de X. La sumatoria de X es 42 por B. 42 por B. Sumatoria de X por Y es igual a 238. Igual a sumatoria de X. La sumatoria de X es igual a 42 por A más sumatoria de X al cuadrado. No, aquí falta X al cuadrado. Entonces voy a agregar una nueva columnita. Una nueva columnita que va a ser igual a X al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. X al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado es 1. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado son 16. 6 al cuadrado son 36. 8 al cuadrado son 64. 9 al cuadrado es igual a 81. Y finalmente 11 al cuadrado es igual a 121. Sumamos 10, 16, 22, 26, 27, 28. Da 2. 3, 6, 12,
20, 22 son 328. Espero no haberme equivocado en el cálculo. Que hago estoy haciendo rapidito. Y va a ser sumatoria de x al cuadrado, va a ser 328 por b. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. De la ecuación 1 vamos a despejar inicialmente a. Entonces eso va a ser igual a va a ser igual a 31. Este término pasa al otro lado a restar, son 42 por b sobre 7. Este es el valor de a. Voy a reemplazar en la segunda ecuación. Son 238 igual a 42 por a. Pero a es igual a 31 menos 42b sobre 7. Sobre 7. Y más 328 por b. Entonces, en este caso son 238 igual a, ahora vamos a empezar a multiplicar para hacer un poquito más rápido, ¿cierto? Es mejor que me venga este ladito para que se los vea. Entonces, ahora voy a multiplicar 42 por 31. El resultado es igual a 1302 menos 42 por 42. El resultado es igual a 1764 por b. Y todo esto es sobre 7 más 328 por b. Muy bien, entonces saco como un denominador. Son 238 igual a, como un denominador es 7. Todo ese término no se mueve 1302 menos 1764 por b más. Ahora 328 voy a multiplicar por 7. Y esos resultados son 2296 por b. Este 7 ya puede pasar a multiplicar, por lo tanto 238 por 7. El resultado es igual a 1666, igual a todo a los tres elementos. Pero fíjense, el segundo y tercer término del lado derecho tiene la variable b, por lo tanto, será igual a 1302. Y voy a sumar 2296 menos 1764. Ese resultado es positivo más 532 de b. Y finalmente, ese término lo voy a pasar al otro lado a restar, porque es un término independiente. Por lo tanto, 1666 menos 1302. El resultado es 364, que es igual a 532b. Ahora despejo b, y b va a ser igual a 364 entre 532. Y este resultado entre 532 es igual a 0.68, y dos decimales más tomar 42. Ya tengo la información. Ahora, con esta información que acabo de obtener, voy a reemplazar acá en la ecuación. Llamaremos esta ecuación 3. Ecuación 3, el resultado va a ser el siguiente: 31 menos 42 que multiplica a b. B es igual a 0.6842 entre 7. Entonces, operando en esta ecuación, va a ser igual a 42 por menos 0.6842 más 31 entre 7 es igual a 0.3234. Muy bien. Ya tengo todos los elementos para poder expresar en la ecuación. Y eso es lo que la ecuación representativa para esta nube de dispersión va a ser igual a I igual. ¿Cuánto es A? Es 0.3334 más B. ¿Cuánto es B? B es igual a 0.6842 de X. Muy bien, ahora lo que tengo, esta es la ecuación representativa de la regresión. Muy bien.
Espero no haberme equivocado en algún cálculo. Si lo que tengo que hacer ahora es proyectar. ¿Qué es lo que pasará? Dice, no sé si vemos hacer. Voy a tener que ir a ¿dónde voy? No tengo mucho espacio, ese es el problema. Aquí abajito iré. Iré aquí abajito. Aquí abajito, abajito. Ya. Entonces ahora, si X es igual a 12, entonces, ¿cuál será el valor de Y? Dice, ¿no? La pregunta. Entonces, lo que voy a hacer es representar en esta ecuación. Y es igual a 0.3334 más 0.6842. Y reemplazo el valor de X, que en este caso es 12. Entonces, el valor de Y, ¿cuál va a ser? Va a ser 0.6842 multiplicado por 12 más 0.3334. El valor es 8.5. El valor es 8,5. Entonces, fíjense, si X es igual a 12, entonces Y es igual a 8.5. Más o menos hay una relación. Entonces, esta es la manera en la que se tiene que realizar este tipo de proyección. Voy a enviarles una fotito, ¿de acuerdo? Un segundito, por favor. ¿Alguna pregunta sobre este modelo de regresión? Es el modelo de regresión más simple, les comento. Y simplemente vamos a hacer esto nada más, ¿no? Porque el tiempo nos apremia. Estaba viendo que el anterior semestre había tomado 3 clases para explicar este modelo. Pero ahora no se puede. Desafortunadamente el tiempo nos está pisando. Voy a sacarle una fotito. Muy bien, ya va en... miren cómo no me va a alcanzar el tiempo. Bueno. Ya. Es que, ¿qué vamos a hacer? Así nomás son las cosas, ¿no? Por lo menos el ingreso, vamos a ver esto. Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla que ahí estamos viendo. Ahí tenemos, pero resulta, sí, resulta de que nadie me puede decir si está bien el ajuste o no. Entonces, para poder ver si realmente es una representación lineal, existe una ecuación, todo esto lo voy a borrar. Existe una ecuación que se llama regresión lineal. Ese es el coeficiente de miren, recién están entrando y eso me dificulta mucho pues el seguir adelante con la clase, ¿no? Este es el coeficiente de correlación R. Y el coeficiente de correlación R es igual a N por la sumatoria. Necesito irme un poquitito más allá. Por el momento, simplemente voy a hacer una copiecita del coeficiente de correlación, porque necesito algunos otros datos. R es igual, dice, a N veces la sumatoria de X por Y, que ya tenemos, menos la sumatoria
de x por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por y sobre n sobre la raíz cuadrada de n, primero paréntesis, corchete, n por la sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado. Ya tengo esa información. Menos, dice, la sumatoria de x, pero todo esto elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y voy a multiplicar a la otra vez corchete multiplicado por n, pero en este caso va a ser sumatoria de y al cuadrado, menos la sumatoria de y, pero todo esto elevado al cuadrado. Y cierro el corchete. Tomen por favor esa. No sé si pueden ver. Voy a dejar de ya. Y está muy alejado, ¿no? A ver, ahí está la formulita que les he indicado, ¿sí? Cópienla por favor esa formulita. Ah, ve, aquí hay un error, ya estaba dando, esto es sumatoria de x por sumatoria de y. Por sumatoria de y. Entonces veamos cuáles son estos, y colocar aquí, además colocar diferentes para que se note mejor. Esa es la deficiencia, por eso que consulté el texto inmediatamente, ¿no? Entonces, sumatoria de x por y tenemos, sumatoria de x tenemos, sumatoria de y también. Lo que no tenemos es la sumatoria de y al cuadrado, la sumatoria de y al cuadrado. Entonces, voy a agregar este dato más a nuestra tabla. Entonces, y al cuadrado es 1. Y al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, 16. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. Y finalmente 8 al cuadrado son 64. Sumemos. 5, 11, 17, 22, 31, 35. Va 3, 4, 5, 7, 11, 17. 175 la sumatoria de y al cuadrado. Con esta información, entonces, ahora voy a venir acá y voy a empezar a reemplazar. Y digo que R va a ser igual a N. Sabemos que N es igual a 7. 7 por la sumatoria de X por Y, que es igual a 238. 238. Menos la sumatoria de X es igual a 42. Que multiplica la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es igual a 31. Sobre la raíz cuadrada de abro corchete n, sabemos que es igual a 7, que multiplica a x al cuadrado. Y x al cuadrado es igual a 328. 328 menos, dice, la sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x es igual a 42. 42 lo elevo al cuadrado. Cierro el corchete, abro nuevamente el corchete. Multiplico 7, estoy reemplazando n igual a 7, pero multiplico por la sumatoria de y al cuadrado, que son 175 menos la sumatoria de y. La sumatoria de y es igual a 31. A 31 y todo esto lo elevo al cuadrado. Cierro el corchete y ahora voy a determinar, voy a calcular. En el primer término, va a ser 238 multiplicado por 7. El resultado es igual a 1666 menos 42 por 31. El resultado es igual a 1302 sobre la raíz cuadrada. Operemos dentro de la raíz cuadrada inicialmente, dentro de este corchete. 7, ¿sí?
a ver, vamos a ver, 328 por 7 menos 42 al cuadrado. El resultado es igual a 532. 532. Es el resultado de ese primer corchete, lo voy a poner así. Ahora voy a trabajar en el segundo corchete. Son 7 por 175 menos 31 al cuadrado. El resultado son 264. Pero no se olviden que este está en producto. Por lo tanto, en el numerador son 1666 menos 1302. Los resultados son 364. Veamos la raíz cuadrada de ese producto. Son 532 por 264 y todo esto en raíz cuadrada. Raíz cuadrada y los resultados son 374,76. Voy a encontrar el valor inverso de este, voy a multiplicar por 364 y resulta que R es igual a 0.9713. Muy bien. ¿Qué significa este valor? El 0.300, el valor de R, el coeficiente de correlación. R es el coeficiente de correlación. Cuando R es mayor a 0.8, esto implica que la correlación lineal, así que el ajuste, ponemos que el ajuste lineal es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Correcto. Y cuando es menor a 0.8, entonces ya empieza a haber una duda. Pero cuando R es menor a 0.6, entonces definitivamente no es ajuste lineal. No es ajuste lineal. Entonces, si no es ajuste lineal, entonces tiene que ser un ajuste no lineal. Es decir, va a ser una curva. ¿Sí? Esto se los voy a fotografiar y les envío enseguida. ¿Cuánto tenemos todavía de tiempo? Casi no hay mucho tiempo, pero tenemos menos de un minuto. Se va a cortar y les mandaré la fotografía.